Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Para nosotros siempre es un privilegio estar aquí, estar dispuestos y disponibles para exponer la palabra de nuestro Señor y Dios Jesucristo. En esta tarde quisiera compartir con ustedes el complemento del pasaje anterior, cuando hablamos sobre, el título era Pasos o escalones hacia una vida madura. La iglesia tiene que encaminarse hacia una vida madura. Sabemos que hay muchos que son niños, siempre va a haber uno que están recién nacido, que es niño, ¿verdad? Pero se entiende que el mayor número de ellos pueden llegar a alcanzar la madurez. Nunca van a ser todos, pero la idea es que sean un buen número que influya sobre el resto de la congregación. Ahora bien, como usted lo diga, pasos hacia una vida madura, es necesario. Te voy a decir una cosa, todos nosotros, haciendo una analogía con nuestra vida física, todos nosotros tenemos un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo físico, de desarrollo intelectual, de desarrollo de nuestra madurez, porque ¿hacia dónde vamos? Vamos que primero somos neonatos, luego somos infantes, luego somos pubertos, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes, así como se clasifican cada una de esas etapas, después jóvenes, adultos, etc. Pero dentro de ese grosso de etapas hay una que nos hace reproductibles, o sea, nuestros órganos han alcanzado la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de ser órganos reproductibles, pero como este proceso debe ser integral, entonces hay que tener no solamente físicamente la capacidad de ser reproductible, sino también mentalmente, psicológicamente, la capacidad de asumir la responsabilidad de ser reproductible. Y esto pasa también en la iglesia. Si tuviéramos que hacer una partición de la iglesia veríamos en el universo de los congregantes, los miembros de la iglesia, veríamos dos grupos. El grupo de creyentes recién nacidos, que en la Biblia habla de creyentes niños espirituales. En otro adjetivo usa carnales o niños espirituales. Y el otro grupo son los que han alcanzado madurez, que se llaman espirituales. Entonces hay dos grupos macro, dos grupos grandes. Uno los que son carnales y otro los que son espirituales. Uno los que son niños y maduros en la fe y otro los que son maduros y reproductibles, adultos en la fe o ancianos en la fe. Cuando exponía esto decía, pero hay un tercer grupo, pero que no está dentro de ese universo, sino que camina a la periferia, camina al borde, pero del borde externo, no del borde interno. Camina siempre, y le voy a decir una cosa, parece que es del grupo, se viste como del grupo, habla como si fuera del grupo, pero no es convertido. Por lo tanto, no es del grupo. Es más, viene a los cultos, pero no es convertido. Y eso es, yo ponía la comparación, como esos pececillos que van en las pieles de los tiburones, ¿verdad? Que se alimentan de las bacterias, de los microbios, de las cuestiones, de los hongos que se le pegan al cuero a la piel de los tiburones. Y para donde va el tiburón, ellos van. Pero podrá ir para donde va el tiburón, pero no es tiburón. A eso me quiero referir, de un tercer pequeño grupo que está siempre a la periferia o en las congregaciones que pareciera que fuesen, pero que realmente no lo son. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pasos hacia la madurez, hablamos de tres escalones. El primer escalón es la santidad, que fue el tema que hablamos la otra vez. La santidad tiene que ser, subraya eso ahí, tiene que ser algo que normatice o que se le enseñe a alguien para que normatice la vida del creyente. Y en esa oportunidad hablamos que en la santidad hay tres etapas también, o subetapas. Y esas tres subetapas serían, la primera etapa es aborrecer el pasado. O sea,
desecharlo, aborrecerlo, despojarme, no quiero saber nada de mi vida pasada, y eso lo fundamentamos en el texto de Efesios capítulo 4, cuando Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, había una vida pasada, a esa tenemos que, dice la palabra, aborrecer. O sea, no podemos ni colindar, ni lidiar con ese tipo de vida. Y eso hay que enseñárselo. Como la madre o el padre le enseña al niño desde pequeño que sí y que no. Bueno, aquí el mentor, la iglesia, tiene que enseñar a los nuevos creyentes que sí, que no. Porque son niños. Pablo hizo un señalamiento de esto allá en 1 Corintios capítulo 3, ya lo vamos a leer, para que tengamos una idea de que hoy no estamos diciendo que sean gente que no sean convertidas, no. Lo que pasa es que son niños. Ahora, no estamos diciendo que son recién convertidos. Pudiera ser que tuvieran tiempo en el evangelio, pero siguen siendo niños. Entonces, este grupo de personas hay que enfocarse en ellos para que entren al segundo escalón y dejen este loop en el que se encuentran metidos, que nunca terminan de crecer. Ahora, si nosotros buscamos en 1 Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 3, vamos a leerlo para que tengamos el fundamento de estos cristianos carnales y espirituales. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense lo que el apóstol Pablo, cuando uno hace la exégesis del pasaje, dice, mire, ¿en qué contexto se habló? ¿A quiénes fue dirigida la carta? La carta es dirigida a los santos de Corinto, la iglesia que se congrega en Corinto. A esa iglesia que se congrega en Corinto, él les dice hermanos. Hermanos quiere decir que él identificaba su afinidad, su identidad con el grupo de la iglesia. Y dice, cuando estuve con ustedes, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y hace la acotación, carnales son niños en Cristo. Y niños en Cristo son aquellos que todavía andan en esa diatriba de sus pasiones, luchando con sus pasiones. No pude hablaros como a carnales, como a espirituales, sino como a carnales. Y le dijo también, mire, los di a beber leche y no alimento sólido, porque no eras capaces, ni aún ahora sois capaces. Una persona recién convertida es un cristiano carnal, no hay otra voz. Una persona recién convertida es un niño en Cristo, no hay otra voz. Pero ¿hasta cuándo va a estar ahí? O sea, la idea es que todos pasamos por esa etapa, pero tenemos que ir a una etapa superior en nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pedro dijo allá en 2 de Pedro, dijo, crecer en la gracia, antes que todas las cosas, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un imperativo. No puede tener una persona su condición de niño teniendo ya tiempo para ser maestro. No puede ser. Es como la analogía que siempre hago con relación a cuando las personas son niñas, se tratan como niños, pero cuando usted ve que llegan a cierta edad y no actúan de la manera que corresponde a su edad, sino que siguen actuando como niños, algo está mal. A eso me quiero referir. No puede haber un adulto cronológicamente con un estado niño mentalmente. ¿A qué se refiere eso? Hay un problema psiquiátrico o psicológico que hay que atenderlo en este caso del niño. Bueno, hermano, este es el caso que hablo acerca de la condición de este grupo, el primer grupo que hablé de los hermanos. Pablo, cuando habla de los romanos en el capítulo 8, versículos 6 al 8,
él habla aquí del otro grupo y me encanta el versículo 14 que después también lo vamos a leer. Vamos a leer Romanos 6 al 8. 8 del 6 al 8. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos seguir siendo carnales o queremos vivir una vida como espirituales? Bueno, si queremos seguir siendo carnales, entonces tendremos que seguir enfocándonos en nuestras pasiones. Por ejemplo, Pablo, en el pasaje de Corintios que leímos hace un momento, digo, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Pero más adelante en el contexto dice, porque alguno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ay, no soy carnales y andáis como hombre. Quiere decir, andar como hombre quiere decir como gente natural. O sea, como gente que no ha conocido a Dios o que no ha sido convertida por Dios. A eso se refiere. Pelean y luchan visceralmente para que prevalezca su criterio, sus posiciones. A eso se refiere como cristianos carnales. Cuando dice en el Romano, el mismo Pablo habla en Romanos capítulo 8, versos 6 al 8, dice, el ocuparse de la carne, si hablamos de la palabra en griego char, que es la palabra carne, usted tendría que irse al pasaje de Gálatas 5, 17 en adelante. Dice, porque el fruto de la carne, o sea, lo que refleja la carne, entonces dice mentira, adulterio, fornicación, laxivia, malos deseos, toda esa cantidad de cosas que corresponden a lo que nosotros llamamos bajas pasiones. Eso es el ocuparse de la carne. El egocentrismo, el yoísmo, la vanidad, ¿verdad? De la mente, la vanidad del mundo, la atracción del mundo. Eso es ocuparse de la carne. Todo lo que satisfaga a sus sentimientos, en otras palabras. Aquí no estamos para satisfacer esa parte nuestra. Ya no podemos caminar como niños. Tenemos que caminar como adultos o personas maduras en la fe. Por eso entonces eso que dejamos afuera, lo dejamos de niños. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ya no son guiados por las pasiones, o por lo que siento, o como me persigo, o que yo estoy molesto hoy y hoy hago como me dé la gana. No, ya eso no es, ya no es esto. A este grupo se dice, ya no ellos son dominados por sus pasiones. Ahora son guiados o regidos por el Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago o qué puedo hacer para que te agrades de mí? Ese es el mayor deseo de un creyente. Señor, ¿qué puedo hacer para que te agrades de mí? En el pasaje que voy a tocar es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Para qué? Para que tengamos que en el contexto actual nuestro, nosotros vamos a ver lo que es el carácter de los que se ocupan de la carne, ¿verdad? El carácter de los que se ocupan de la carne, pero proclaman con su boca que son realmente santos. El carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está muy claro de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y yo tengo que decirles a todos los que nos ven por este medio, es que ponga su mirada en esta cantidad de personas que hoy día están en los medios, que tienen esas congregaciones que hablan teología de la prosperidad, que hablan acerca de del mejoramiento personal, que hablan de cero sacrificio, de cero torturas o lamentaciones por predicar la palabra. Tengan cuidado con eso. Esos predicadores que andan en aviones privados, que andan... Hermano, mire, yo me pregunto esto. Si hubiesen habido aviones privados en la época de Jesús, quizás, pregunto, ¿tendría él cómo tener un avión? Seguramente que sí. Pero el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A esos que cobran por ir a predicar una campaña, no, eso no debe existir. El consejo del apóstol dice así: a estos evita. No les tires piedra, no los entierres, pero evítalos, ponte a un lado, evádelos, porque no edifican. Este es el contexto de ese grupo de personas que aparentemente son convertidos, se visten como los convertidos, hablan como los convertidos, levantan las manos y dicen aleluya, pero dice que con sus hechos niegan la piedad. La otra parte que quiera compartirlo, el otro escalón que nosotros tenemos que ir, ya pasamos esta etapa, pastor, sí, ahora entramos en la parte del conocimiento. Esto va inclusive desde la primera etapa, pero ahora voy a entrar en la parte del conocimiento, de la educación cristiana. Si usted quiere tener un modelo educativo ideal para nosotros, tenemos que tomar la Biblia y decir cuál fue el modelo educativo que Jesús usó. Hay dos modelos macro. Uno es el modelo cognitivo y el otro es el modelo formativo. El modelo cognitivo es aquel que te da la capacidad de resolver problemas, sean de índole matemático, físico, biológico o sociales. Pero el modelo formativo es el que te ayuda a forjar un carácter en la persona a quien tú estás educando. Forjar un carácter. No es lo igual criar niños que educar niños. Son dos cosas diferentes. Criarlos es darle alimento, educación, vestido, casa, cosas básicas. Pero formarlo significa no estoy diciendo que no le dé lo anterior, pero que el enfoque está en hacer un buen ciudadano, que tenga ética, que tenga principios morales, que tenga temor de Dios, que obedezca a Dios antes que todas las cosas. Eso es formar un carácter. Bueno, dígame cuál fue el modelo que usó Cristo, ¿el primero o el segundo? Estoy seguro que usted va a decir el segundo, definitivamente. Sí. Porque él no les dijo a los discípulos, bueno, apréndanse que hay 66 libros de la Biblia, que la Biblia va a ser escrita en 1540 años, que van a ser escritas por más de 40 autores diferentes y que va a haber una concordancia. Él no dijo nada de eso. Dígame en qué año predicó Isaías, en qué año predicó Ezequiel, quién compaginó con Abdías, con Habacuc. No, él no le dijo nada de eso. Él le dijo, mire este pasaje, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tremendo pasaje. Eso lo digo claro. Yo les estoy educando a decir, aprendan de mí. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy modelando. Les estoy modelando que el carácter de Dios en mi vida y el carácter que Dios quiere que aquellos que fueron llamados para ser conforme a mi imagen puedan aprender estos dos valores. Uno, manso y humilde. El manso es aquel que es
diligente a la palabra de Dios. El manso es el siervo que cuando su señor le manda hacer algo, no resiste a la voz de su señor, sino que hace lo que le fue encomendado. Ese es manso. No importa lo difícil, no importa si lo entiende, no importa si se siente capaz de hacerlo, él es manso, un siervo que hace lo que su señor quiere que haga. Y humilde es aquel siervo que ve siempre a los demás, sean tan esclavos como él, sean tan siervos como él, siempre los ve como superiores de él. O sea, esta palabra tapete, que es la palabra en griego, habla de la alfombra. El que se siente alfombra para que los demás caminen sobre él. Esa es una persona realmente humilde. Por eso dijo, aprended de mí. El Señor mostró claramente cuando lavó los pies de los discípulos y le dijo, ¿qué le dijo él? Vosotros me decís maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Ahora bien, si yo, el Señor y maestro, os he lavado los pies, así también debéis hacer vosotros los unos con los otros. ¿Qué es lo que está mostrando él ahí? Está modelando el ejemplo o el carácter de ser sirviente, de ser servicial a los demás, de humillarse ante los demás. A eso me quiero referir. Él fue humilde. Y hay una gran cantidad de pasajes que podíamos tomar todavía para decir, he aquí la gran humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que se despojó de su gloria y se hizo hombre. Ahí hay una humillación. Ahí hay tremenda humillación. Y estando en la condición de hombre se volvió a humillar. Y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Ahí volvió a ser humilde. Pero estando en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte. Ahí está otra humillación de Cristo. Pero también su mansedumbre. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así que ahí tenemos el ejemplo nosotros para hacer exactamente. El aprender de Él. Él dijo, yo soy el modelo. Aprendan de mí. En Filipenses 4:8, Pablo hace esta acotación a la gente, a los hermanos de Filipo, para que ellos vean dos cosas. Mire, dos cosas. Descartes dijo, pienso, luego existo. O sea, pienso, luego hago. Primero pienso, aprendo a pensar de una manera diferente y después a actuar de una manera diferente, a hacer de una manera diferente. Vamos a leer los dos pasajes para que veamos cómo el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo a este modelo de transformación de conducta. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si se pudo percatar, aquí hay dos verbos sumamente importantes. El primero, Pablo dice, hay 8 virtudes que quiero mostrarles. 8 virtudes. Dice a él, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces le pone el imperativo, en esto pensar. ¿En qué pensamos nosotros hoy día? ¿En nuestra propia justicia? ¿En ganar la discusión? ¿En ser más que los demás? Esos son niños. ¿En qué pensamos nosotros? En lo que es verdadero. Cuando usted piensa siempre en lo que es verdadero, poco a poco va aborreciendo la mentira. Eso que es formativo. Eso no es cognitivo, eso es formativo. Eso forja un carácter. Acuérdense, la sumatoria de los valores forja un carácter y el carácter determina una conducta. Eso es la forma de conducta que agrada a Dios. Ahora bien, después que esto empezamos a ejercitarnos, a pensar de una manera diferente, ya no en la vanidad de los ojos, sino en lo que la palabra dice, lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de ser alabado, lo que tenga virtud. En esto tengo que pensar. Yo no puedo pensar en más nada.
No quiero pensar, hermano. Puedo pensar, pero voy a rechazar cualquier otro pensamiento. Porque quiero enfocarme a aprender a pensar como el apóstol, lo que el Espíritu Santo está diciendo que debo pensar. ¿Para qué? Para llegar al versículo 9. ¿Para qué? Porque este hombre me está modelando esto. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Entonces, esas 8 virtudes, ¿quién las modela? El maestro, el que enseña. Y eso, al ser absorbido, ¿verdad?, por su alumno o su discípulo, entonces dice, esto hacer. Porque ejemplo, dijo el apóstol Pedro, porque ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Entonces ya estamos en la etapa 2, en la etapa donde ya no andamos, ¿cómo es?, absorbidos, dominados por las pasiones. Ya vamos delastrándonos de esa cantidad de tonterías, ¿verdad? De esa atmósfera del mundo que todavía está dando vuelta alrededor de nuestra cabeza. No, nos vamos despejando. Pablo lo dijo, despojados del viejo hombre, ¿verdad? Aborrecer la vida pasada. O sea, saque de eso, porque ¿qué de bueno tenías allá? Nada, nada absolutamente, porque éramos tinieblas, nada bueno había. Pero ahora tenemos por delante esta gran bendición de parte de Dios. Si no hacemos esto, óigame bien, si no hacemos esto, entonces entramos a la advertencia que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 11 en adelante. ¿Qué habla él ahí? Habla acerca de la apostasía, de los que van a negar la fe. Voy a pedirle que lo busque Henry un momentico, en Hebreos capítulo 5, y va a ver, dice Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Sabe por qué es difícil de explicar? Le voy a decir por qué. Porque como una persona que habiendo sido creyente por muchos años, que habiendo comulgado en la fe, luego vaya y se convierta, qué sé yo, en musulmán o en testigo de Jehová. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo entonces en esa persona? No dice que el que creyó fue sellado con el Espíritu para la herencia que debe recibir, que está reservada en los cielos para nosotros. Entonces uno se revienta la cabeza y dice, ¿cómo es posible esto? A menos que nunca estuvo el Espíritu. ¿Qué dice? Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso, amados, a manera de conclusión, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Hágase usted mismo la pregunta y responda usted mismo. ¿Cuánto tiempo lleva en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo hace que usted recibió a Cristo? Ahora, si usted pone esa fecha ahí en su mente y toma el pasaje dice, debiendo ya ser maestros. ¿En qué tiempo se debe hacer maestro? Porque usted debe ser un maestro en la palabra. Si tiene ya más de 4, 5, 6 años, 7 años en el Evangelio, ya usted debe ser un maestro de la escuela dominical. O debe tener un discípulo a quien usted le modele este estilo de vida que Pablo modeló en las iglesias en toda Asia, o porque como Jesucristo modeló a los discípulos. O sea, no podemos permanecer siendo estos que siempre están aprendiendo y nunca aprenden. No puede ser. Debiendo ser ya maestro. El peligro de esto es la apostasía. Que después llega un pico de plata, ¿verdad? Alguien con buen verbo, con buenas señales, con cosas maravillosas, y que dice que la verdad, hay que ir a las raíces. Y las raíces son hebraicas. Y las raíces hebraicas, entonces hablan que ahora vamos a ser mesiánicos. Ya.
¿Me entiendes? Es como para que uno le dé convulsiones, como el mesiánico. ¿Dónde queda la gracia entonces? Pablo dijo, oh Gálatas insensato, ¿acaso recibiste el conocimiento de Dios por las obras o por la gracia, por la fe en Cristo? No hay que volver a las raíces. El fundamento está claro y nuestro fundamento se llama Jesucristo. Él es la roca. Y sobre esa roca es que vamos a edificar nuestra casa. No sobre el pasado, sino sobre Cristo. Porque Cristo es toda la ley. Y en Él está escrita toda la ley. Porque dice Pablo, y en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces nosotros no negamos nuestra vida o nuestra ascendencia en la fe hebraica como hijos de Abraham en la fe. No negamos nada de eso. Pero Cristo no puede ser sustituido por nadie. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Salvador. Él es quien entonces nos modela a nosotros el estilo de vida que nosotros estamos llamados a vivir. Ya no a vivir como antes, como esta gente de pasiones y discusiones. No. Ya estamos llamados a ser bendición donde quiera que vayamos. Acuérdese de esto, ser bendición donde quiera que vaya. A mí me encanta Pablo cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses. Dijo, cuando estuvimos con vosotros fuimos tan tiernos, usa esa palabra, tierno, ternura. Fuimos tan tiernos como la nodriza que cuida a sus propios hijos. O sea, como la señora de servicio, ¿verdad? La nana que cuida no los hijos del amo de la casa, sino a sus propios hijos. Con esa ternura. Y además dice, no quisimos darlo solamente al evangelio, aún nuestras propias vidas. Ese es un hombre maduro. Aquel que está dispuesto a dar más allá de lo que pueda tener en sus manos. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén y que esta palabra de Dios pues pueda ayudarles a crecer en la fe.